Ya terminado el hormigón en su posición definitiva, vienen las tareas de protección y curado. Quizás la protección es la tarea más olvidada. Todo el mundo sabe que hay que curar el hormigón, pero a veces piensa que porque se cura bien no se tiene que fisurar. Y la protección es un periodo anterior, en muy pocos casos simultáneo, pero generalmente anterior al curado. Y eso hace que esté más relacionado con las primeras horas del hormigón. A ver, si las primeras horas del hormigón está en estado fresco o durante su fragüe, claramente va a ser mucho más débil a dañarse que un hormigón ya finalizado el fragüe, es decir, empezado su estado endurecido. Quiere decir que no hay mucha explicación del por qué a veces se olvidan de realizar lo que son técnicas de protección adecuada y son las responsables de la mitad o la tercera parte de las patologías que aparecen en pisos y pavimentos. Y hay que darle más atención al hormigón durante esas primeras horas porque no tiene absolutamente ninguna forma de cómo defenderse porque justamente es un fluido y no puede soportar ningún esfuerzo. Con respecto a lo que es el curado del hormigón, que es la definición más aceptada, bueno, es darle condiciones adecuadas a las estructuras de humedad y temperatura, que son los dos factores primordiales para que las reacciones de hidratación se sigan desarrollando y que el hormigón vaya reduciendo su porosidad porque van aumentando la cantidad de productos hidratados. En síntesis va aumentando la resistencia y aumentando la durabilidad al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que alcance lo que es la performance requerida, desgaste, durabilidad, lo que fuese mediante este periodo de curado. Pero el periodo de curado, por ejemplo, aplicarle un plástico arriba de un pavimento, inundar una losa, aplicar una arpillera húmeda, casi siempre se realizan cuando el hormigón ya ha finalizado el fragüe, quiere decir posterior a la etapa de curado. Quiere decir que yo puedo curar bien un hormigón a las 6-8 horas, pero capaz que ya está fisurado, ya está dañado. Es decir, es muy importante el término de protección que muchas veces se confunde con lo que es curado y es independiente. Recuerden, en estado fresco es susceptible a fisuración en estado fresco y en el estado de transición y las primeras horas es susceptible a daños por bajas temperaturas de edades tempranas, como veremos esta unidad en hormigonado en tiempo frío. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que durante las primeras horas, primer día, 2 días, hay que protegerlo. A veces se superpone con lo que es el curado, pero la protección se refiere a las primeras edades del hormigón cuando puede ser dañado por cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, al hormigón fresco lo daña un viento y lo daña un perro que lo pisa. Es decir, cualquier cosa puede llegar a dañarlo, mucho más que en estado endurecido. De allí que hay que prestar atención en estas primeras horas, porque si yo descuido estas primeras horas de protección, llámese 10, 24 o 48 horas en tiempo frío, voy a tener un problema en la performance de la estructura durante sus 50 o 80 años, pero si yo hago bien las cosas ahí, casi tengo garantizado lo que es el resultado final. Sumamente importante. Con lo cual, protección es anterior al curado y consiste en darle durante sus primeras horas y durante la colocación medidas para evitar alguna pérdida de performance antes y durante su fragüe, que siempre cualquier problema en estado fresco se va a ver traducido en un problema del hormigón en estado endurecido. ¿Qué es? Evitar que las lluvias, condiciones climáticas como temperatura, humedad relativa, lluvia, viento, nieve, dañen el hormigón. Si yo estoy hormigonando un día a las 9 de la mañana un pavimento y me cae una lluvia a las 10 de la noche, no le va a pasar nada. Si le cae a las 11 de la mañana, sí le va a pasar algo. Por eso el periodo de protección son las primeras horas, o que ciertas acciones como que alguien quiera firmar o dejar un autógrafo en el hormigón, sobrecargas, agua en movimiento, lo que fuese, pueda llegar a dañar, porque cualquier daño al hormigón en estado fresco claramente se va a traducir en un problema después en estado endurecido. El reglamento CIRSOC me da ciertas pautas de lo que yo tengo que protegerlo, es decir, en el reglamento está bien claro el periodo de protección, que en la obra no se le dé la importancia, es otra cosa, pero me dice que tengo que evitar el secado prematuro por sol y viento, el secado prematuro por la circulación de aire, que puede llegar a haber, contacto directo en las primeras horas con lluvia o nieve, agua en movimiento, aguas o líquidos, acciones mecánicas, oscilaciones, movimientos de encofrados, fuego, temperaturas extremas, a ver, tanto bajas como elevadas, que uno debe considerar estos aspectos. Respecto a las lluvias durante el colado, bueno, si la lluvia es muy intensa y yo estoy hormigonando un piso industrial interior, no va a pasar nada.
si yo estoy hormigando un pavimento exterior, puede pasar algo porque se va a lavar, se va a debilitar lo que es la capa superficial. En una losa no suele ser tan grave, digo no suele ser tan grave en el medio, eh, porque si se altera una capa de medio centímetro, un centímetro, no es tan relevante como en un pavimento que va a ser justamente la capa sometida al desgaste. Y si ya está alterada, imagínense qué vida útil puede tener ese pavimento y puede llevarlo a la demolición, ya que reparaciones de este tipo suelen ser o muy costosas o de dudosa eficacia realmente. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay que ver el pronóstico, hay que ver cuándo puede llegar a venir alguna lluvia, como ya lo hemos hablado. ¿Qué es lo único que se puede hacer cuando llueve? Y tapar con plástico o arriba del hormigón, o si me puede llegar a influenciar en la terminación superficial, armar tipo carpas o lo que fuese, pero en climas que llueve mucho y hay que tener productividad, por ejemplo Entre Ríos, por dar un ejemplo, se tienen cientos de metros cuadrados de plástico, medios para separarlo del pavimento de hormigón para que cuando se largue la lluvia, tenerlo para extenderlo de forma rápida y que no lo dañe superficialmente. Porque uno podría decir, pero si el curado con agua es bueno, bueno, pero la protección con agua, cantidades importantes, no lo es. Acá tiene ejemplos como decía que un perro puede dañarlo o alguien, fíjense, alguien que estaba entretenido y el hormigón fresco dejó toda su huella. A ver, el hormigón no resiste el paso de una persona a estado fresco y luego puede aterrizar un avión. Entonces hay que ver realmente este tipo de protecciones mediante una adecuada señalización. También respecto a lo que es el tránsito, es decir, un vehículo obviamente que se va a hundir en el hormigón convencional y eso va a traer lo que es la remoción de ese hormigón porque ese daño no puede ser reparable. Acá tiene algunos otros ejemplos, los de arriba son de internet, en el cual, bueno, si tengo hormigón fresco, no pisar, hay que señalizarlo de forma adecuada. En las lecturas obligatorias para la unidad 8 y para la evaluación 4 ya estudiaron, creo que todos tienen casos de fisuración por contracción plástica, en la cual, bueno, se da cuando el clima le roba más agua a lo que lo puede reponer el hormigón por exudación. El hormigón exuda cierta cantidad de agua que está limitada tecnológicamente porque no le puedo poner demasiada agua. Si le pongo mucho agua, ya el hormigón va a ser poco resistente, poco durable, y la exudación trae sus problemas excesivos. Con lo cual, una exudación leve está bueno para este tipo de fisuración, no es malo, pero no puedo que el hormigón exude demasiado. Realmente sí puedo, pero si lo hago, el hormigón luego durante su vida útil va a sufrir muchísimo y no va a cumplir su cometido en absoluto. El ábaco de evaporación también está en lecturas obligatorias en función de la temperatura del aire, temperatura del hormigón, humedad relativa y viento. Recuerden que los factores que más influencian son el viento y la humedad relativa, que son los menos perceptibles por el hombre. Luego lo que es las temperaturas, esta combinación hace que el hormigón se deseque rápidamente y reitero, como es un fluido y no puede soportar absolutamente ningún esfuerzo, bueno, tiende a fisurarse por contracción plástica. Los patrones de fisuración son erráticos, si existe alguna linealidad existe generalmente con lo que es el viento, paralelo a la dirección del viento. Si es irregular, dada más por humedad relativa o temperatura, va a estar dada por lo que son fisuras tipo pata de gallo, como se ven a la izquierda. Acá tienen fisuras en obra, esto es sumamente corriente, común. Reitero, es un tema que lo pasamos rápido porque está en las lecturas obligatorias, nada que por eso. Generalmente el perfil son más anchas arriba y van muriendo cerca de la mitad del espesor porque arriba la desecación es mayor. La contracción por pérdida de humedad es mayor porque ocupaba mayor volumen con el agua y se contrae y se seca. En cambio la parte de abajo que va a estar más protegida del ambiente, obviamente, y eso hace que estas fisuras penetren cerca de la mitad a la tercera parte del espesor. Sin embargo, estas fisuras luego pueden actuar como juntas no previstas porque tiene un perfil muy parecido y una profundidad parecida a la de las juntas y puede trabajar como una junta irregular si se me han formado en la dirección paralela a las juntas, es decir, puede haber interacción entre la fisura de contracción plástica y luego lo que es contracción por secado, tal cual hemos explicitado en las lecturas obligatorias. Para protegerlo, dentro del hormigón se pueden emplear fibras de polipropileno
Pero de las tareas de puesta en obra, que es lo que estamos hablando, lo que es fibras ya lo vimos en la unidad 6, para pavimentos sin llaneado se emplean membranas de curado en base solventada. ¿Por qué en base solventada? Porque la base acuosa me la va a evaporar el clima, se emplean en base solvente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también, pero ya está en las lecturas obligatorias. Luego también se podría proteger con láminas plásticas los o pavimentos que no importe mucho la terminación, pero esto estamos hablando en fresco, es decir, no aplicarla al día siguiente, aplicarla cuando el plástico todavía se marque. Y para pisos industriales, lo mejor es trabajar con una niebla de agua, que consiste en esa ventana de terminabilidad entre lo que es las tareas de fratachado y luego la aplicación de endurecedor superficial. Si tengo condiciones climáticas adversas, lo que uno puede hacer es engañar el hormigón mediante una niebla de agua que no forme charcos, que no se aplique directamente al hormigón y que ese engaño sea para que el hormigón crea que todo el clima está saturado, que es baja la temperatura, que tiene humedad, y eso va a hacer que el hormigón no se fisure hasta que tenga el tiempo necesario para recibir lo que es el endurecedor superficial o la segunda parte del endurecedor y el llaneado definitivo. Con lo cual, todo lo que son fisuras por asentamiento, por contracción plástica, son sumamente importantes, están en lecturas obligatorias, recordando también de que en estado fresco se dan las fisuras por asentamiento plástico, que eran aquellas de trama regular que seguían o los cambios de secciones o las armaduras, cuando tenía poco recubrimiento o elevado asentamiento y mezclas no tan cohesivas. Siguiendo por la tarea, estamos llegando casi al final de las tareas constructivas, está el curado. El curado es una tarea sumamente conocida, reitero, no se tiene que confundir con lo que es la protección. Es muy importante tener en cuenta lo que es el curado para que el hormigón tenga una calidad definitiva. Y hay ciertos mitos, por ejemplo, que el curado húmedo siempre es mejor, y hay que tener en cuenta que el curado húmedo casi siempre se hace con agua potable. El agua potable no está para curar el hormigón, está para que la tome la gente que la necesita. Es un bien costoso, no totalmente renovable, con lo cual el curado con agua antiguo que se hacía con diques en losa, en pavimentos, hoy en día es totalmente cuestionable, o yo por lo menos lo cuestiono, así lo he escrito en varias publicaciones, de la cual, si uno hace el análisis de laboratorio, y sí, puede dar mejor con curado húmedo que con una membrana de curado, pero no puedo derrochar un recurso como el agua potable, siendo que hay partes de población que no tiene para tomar agua. Lo mismo habíamos hablado con el lavado de los agregados. Entonces, volviendo a lo que es el curado, repetimos diapositiva, ¿sí? Porque habíamos empezado protección diciendo el curado, pero dijimos, esperen, en las protecciones anteriores, volvamos a definir lo que es curado. Es darle condiciones de humedad y temperatura, porque si el hormigón no tiene la humedad interna, ¿sí?, necesaria, no va a hidratarse, no va a desarrollar sus propiedades de resistencia y durabilidad. Y si las temperaturas son demasiado bajas, menos de 4 o 3 grados, las reacciones de hidratación se planchan. Recuerden que las reacciones de hidratación, como vemos en la unidad 4 de cemento, son dependientes de que haya agua y para ciertas temperaturas. También, si hay temperaturas superiores a 80 grados, ya en condiciones de curado acelerado, ya las reacciones de hidratación se dan de forma muy desordenada. Y esta condición de humedad y temperatura hay que dársela cierto tiempo al hormigón para que alcance cierta performance. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un hormigón de un pavimento y digo, bueno, lo voy a curar. No es para hacerle bien o para que el hormigón dé mejor, no, es para que cumpla performance como tenía que cumplirla. No es un beneficio que uno le da al curado, sino una actividad obligatoria que hay que dar. Respecto al tiempo de curado mínimo, hay métodos como la inundación para estructuras masivas, como la arpillera húmeda, como el plástico, lo que ustedes suelen llamar nylon. Tienen un tiempo de permanencia, la membrana de curado en particular no, es una de las ventajas que tiene, y se considera suficiente cuando se llega a periodos que vamos a ver en una tabla enseguida, son cerca de una semana, para que tengan en mente, o cuando se llega al 70% de la resistencia especificada en probetas moldeadas al costado de la estructura, casos particulares que ya hemos visto en la unidad 7. Recuerden que ya vamos terminando, vamos cerrando conceptos. El tiempo mínimo de curado depende de muchas variables,
del tipo de cemento, de la forma de los elementos, de la temperatura ambiente, del ambiente de exposición futuro. Es decir, si yo tengo un ambiente de exposición futuro muy, muy agresivo, por ejemplo, para la abrasión, al liberar una presa, el curado tiene que ser impecable. ¿Por qué? Porque justamente esa capa va a ser la que va a dar durabilidad, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que estos periodos de curado no se suspendan cuando haya feriados o fines de semana, lo cual para el curado húmedo es todo un tema. Acá tiene la tabla de, como le decía, cerca de 7 días, en el cual para ambientes desde el A1 desértico como Mendoza hasta cualquier ambiente de exposición hay que curarlo cerca de 8 días. Digo cerca porque no solemos utilizar cemento de alta resistencia inicial en el medio, solemos utilizar cemento de categoría 40. Si utilizamos cementos categoría 30, como algunos cementos en bolsa, que se fabrican en la provincia, puede ser 11 días. Y los cementos de alto horno, como son de reacción mucho más lenta, todo esto tienen que ir atando conceptos, también 11 días. Y si tengo un ambiente A1 no desértico, o una 2, una 3, es decir, exposiciones a un ambiente convencional por carbonatación, bueno, se puede reducir en 3 días el periodo de curado. ¿Por qué? Porque el ambiente ya tiene cierta humedad que lo va a ir continuando con el tiempo. En cambio, un ambiente A1 desértico, que tiene mucha sequedad, un viento seco, una baja humedad relativa como Mendoza en verano, 40-30% promedio, bueno, le va a robar tanto agua al hormigón que lo va a desecar y es muy importante continuar el curado algunos días más que en un hormigón colado en Córdoba, por dar otro ejemplo diferente y no extremo. Y si yo tengo bajas temperaturas, entre 5 y 10 grados, tengo que computarlo como mediodía. ¿Por qué? Porque la velocidad de hidratación va a ser cerca de la mitad que si estuviera en temperaturas más elevadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo estos 8 días, pero tengo siempre temperatura entre 5 y 10 grados, tendré que curar 2 semanas. Acá tiene las especificaciones, es similar a lo que les estaba diciendo, que es curar hasta que llegue al 70% de la resistencia, o los plazos que están en la tabla simplificada, o se puede aplicar lo que es el criterio de madurez. El criterio de madurez no es un concepto que veamos demasiado en la materia, está en el reglamento, pueden verlo, pero consiste en ir viendo las ganancias de resistencia en función de la temperatura, y eso se hace con curvas, entre comillas, patrones, pero que se determinan para cada conjunto de material, con condiciones normalizadas. Uno sabe cada grado centígrado qué resistencia le va dando, y para menores temperaturas uno puede saber qué menos evolución de resistencia, o para mayor temperatura qué mayor ganancia de resistencia se tiene en función de este grado centígrado por megapascal de resistencia. Ya está en la tabla anterior, el A1 desértico y cualquier ambiente de exposición agresivo por corrosión por cloruros, marino, congelaciones de hielo químico, hay que curarlo bastante más, ¿sí? Y lo del mediodía, tener en cuenta de que no haya cambios bruscos en la temperatura de curado, gradiente de no más de 3 grados hora o más de 20 grados 24 horas, porque si no, este choque térmico puede provocar fisuras no solo superficiales. Este ejemplo lo hemos visto en la unidad 7 del mismo gráfico, que si tenemos temperaturas medias de 20 grados, bueno, para una evolución típica, bueno, con un curado húmedo todo el tiempo, como las probetas, que es lo verde, llegó al 75-80% a 7 días. Si yo curo bien la estructura estos 5-8 días, pongamos un promedio de 7 días, a la larga voy a llegar a una resistencia próxima a la de las probetas a los 28 días. Pero si yo no curo nada, o curo 3 días, la resistencia va a ser mucho menor, pero no la resistencia del hormigón del núcleo de la pieza, sino el hormigón del recubrimiento. Con lo cual el hormigón del recubrimiento es sumamente importante curarlo, ya lo hemos visto en el tema de durabilidad. Con lo cual, el que más sufre es el hormigón de recubrimiento. Yo luego voy a sacar un testigo, me va a dar bien, pero si el primer centímetro está mal, la estructura va a tener mucha menos vida útil, la etapa de iniciación de corrosión va a estar deteriorada, la resistencia al desgaste ni que hablar, con lo cual esto ya lo hablamos en durabilidad, porque la importancia del curado está más relacionado no con la resistencia estructural del hormigón, sino con la durabilidad. Esto lo hemos visto bien claro en algunas diapositivas. Y respecto a la temperatura, si tenemos temperaturas cercanas a 20 grados, tendremos una evolución. Si tengo temperaturas menores, bueno, va a evolucionar más lento, pero a la larga puede llegar a resistencias mayores todavía que a 20 grados, con lo cual estos 20-23 grados que uno especifica
para las probetas no es la condición ideal, es una condición de laboratorio y por eso hay que respetarla desde el punto de vista del procedimiento. Pero a la larga, con temperaturas menores de curado y buenos tiempos de curado, si tengo 7 grados, hacer el doble de curado, la evolución va a ser más lenta, pero a la larga logro hasta resistencias mayores que con 20 grados. Bien, ¿qué método de curado podemos utilizar? Encharcamiento o inundación, lo que es rociado o aspersión, coberturas húmedas, papel impermeable, láminas plásticas, el encofrado dejado en el lugar y rociado es un buen método, la membrana de curado o lo que son métodos acelerados por vapor. Empecemos por encharcamiento e inundación. El histórico necesita mucha mano de obra, mucha supervisión, pero es cuestionable utilizar agua potable para estos fines, como les dije. Consiste en colocar bordos o diques de arena, inundar, pero esto se hace muchas veces por costumbre, porque no prima el criterio del profesional y sí a veces del operario, del albañil. Y hay que considerar de que curar el hormigón es darle condiciones de humedad y temperatura, no es darle agua, es evitar que pierda agua. Ese es el concepto principal que les tiene que dar de curado. Y este agua además tiene que cumplir con los requisitos de IRAM 1601, que si recuerdan en la unidad 5 de agua eran más restrictivos, bastante más restrictivos en lo que es pH, hierro, que el mismo agua de mezclado para hormigones. Con lo cual a veces yo curo con un agua no apta y puedo tener problemas. Respecto a lo que es los defectos por mal agua de curado, lo hemos visto en la unidad 5, los remito a esa unidad, para no repetir diapositivas. Respecto a lo que es el rociado por aspersión, también tiene que hacerse con agua apta, pero se utiliza mucho más racionalmente el agua, es decir, cubrir mediante aspersores, mediante riegos periódicos, no una inundación, es válido también. Las coberturas húmedas retienen bastante agua y ahorran mediante lo que es arpillera húmeda, por ejemplo. Hay que aplicarlo siempre cuando el hormigón no sea erosionable, que quiere decir cuando haya ya fraguado, finalizado el frague, porque si lo utilizo como método de protección me va a lavar la superficie. Esto no tiene nada que ver con la arpillera que uno pasa al pavimento para texturarlo. ¿Sí? Estamos hablando de arpillera humedecida de gran cantidad para evitar lo que es la pérdida de humedad. Respecto a lo que es el curado con agua, el agua tiene que estar a más de 10 grados. Esto se especifica en el CIRSOC, tiene que cumplir con la norma IRAM 1601 con las especificaciones para curado. Y tiene que ser aplicado por el tiempo mínimo establecido de las tablas que ya hemos visto. Respecto a los métodos para impedir la pérdida de humedad, las primeras 48-60 horas son las más importantes, pero hay que tener en cuenta de que el curado hay que realizarlo sobre las caras expuestas, sobre las que están en contacto con los ambientes agresivos, lo cual es sumamente importante hacer el curado sobre todo los primeros días, porque si no cualquier cosa va a penetrar fácilmente el hormigón. Y si yo tengo agua no apta, de un desagüe industrial, por ejemplo, de un desagüe de riego cargado en agroquímico y la utilizo para curar hormigón, al ser tan permeable ese hormigón, me va a entrar el agresivo, es decir, que puede ser sumamente nociva o curar con agua de mar. Ya cargo los cloruros y van a llegar a las armaduras en un umbral crítico superior ya porque el hormigón es sumamente permeable. Con lo cual, una mala agua de curado, que es muy difícil encontrar un proyecto que se realice en controles sobre agua de curado, disminuye la resistencia a la abrasión, a la erosión por estructuras hidráulicas, puede promover la corrosión de las armaduras, decorar la superficie. A ver, trae muchos problemas si el agua no es apta y hasta puede traer eflorescencias si arrastra productos de hidratación del cemento para hormigones vistos. Papel impermeable no se comercializa demasiado acá, pero son papeles con cierto material asfáltico que vienen de diferentes colores para clima frío y clima caluroso, se aplican y retienen muy bien lo que es la humedad. Un ejemplo que se denomina el papel tipo Kraft. Las láminas plásticas son quizás el método de curado más empleado ahora, muy efectivo. Los riegos que tienen que darse son mínimos para mantener lo que es la humedad. El color puede o no acompañar la condición climática, no tengo un juicio demasiado dado para eso en particular. Y básicamente consiste en aplicarlo cuando el hormigón no va a ser dañado superficialmente. A ver, una losa lo puedo aplicar cuando lo estoy terminando. No me importa que se marque el plástico, pero un pavimento sí. Entonces, a veces este plástico no es un método de protección, es solo curado. Si yo lo tapé con plástico al día siguiente y ya se me fisuró en fresco, no es protección, es curado, pero ya está fisurado.
cambio, en una losa o una fundación, si yo coloco el plástico arriba del hormigón y tengo viento cuando está en estado fresco y se me marca, no importa, porque arriba de la losa irá un cerámico y arriba de la fundación irá un tabique. Entonces va a depender el plástico en el momento que se aplica si es protección o curado. Pero el plástico en sí, el polietileno, mal llamado nylon, es el mismo. Básicamente varía el momento de aplicación. Láminas plásticas son muy versátiles, son reutilizables hasta que se terminan pinchando o rompiendo. En general se recomiendan láminas de más de 100 micrómetros y tener en cuenta piedras, maderas, barras, ladrillos, lo que uno tenga para que no se levante con el viento, porque si no puede formar un pequeño canal de viento y deseca la superficie y es sumamente nocivo. Plástico no es que tiene que ser un sellado total impermeable a la estructura, pero lo más posible y evitar que entren corrientes de aire. Respecto a lo que son membranas preconformadas, que básicamente son estas películas de plásticas o de tipo craft, bueno, hay que aplicarlas sin que alteren la superficie, la calidad del hormigón en un momento en el cual no lo vaya a deteriorar, y siempre existe un solape entre ambas para, evitar la pérdida de humedad del hormigón, que es la finalidad principal que tiene estos medios. Respecto a la temperatura, casi no influyen en la temperatura, ni ganancia ni pérdida de temperatura para condiciones de tiempo frío o tiempo caluroso. Acá tiene algunas otras especificaciones, ¿sí? Y bueno, lo combina un poco con lo que son riesgos periódicos por abajo. Son especificaciones del reglamento tal cual están escritas. Siguiendo otro método, los encofrados dejados en lugar también son un buen método. Puede ser antieconómico, pero un par de días se pueden dejar. En tiempo frío también pueden llegar a ser aislantes, ya lo veremos. Y si yo quito el encofrado a los 2 días, bueno, tengo que continuar con un curado por plástico X días, como se ve a la derecha, fíjense, columnas encofradas y columnas con plástico, hasta llegar a esos tiempos de la tabla, o que las probetas me den más del 70% de la resistencia especificada. Si yo lo voy a curar con membrana de base acuosa cuando yo desencofro esa estructura, bueno, es otro método que también es totalmente válido para hacer. Y respecto a las membranas de curado, hemos hablado que tenemos membranas solventadas, membranas acuosas, y acá vamos a cortar la presentación para que no se haga tan largo y continuamos con este tema en la próxima.